espero que se encuentren muy bien. El propósito pues de esta charla es dentro del marco del programa de estilos de vida saludable que tiene implementadas las empresas del grupo Marval. Si recuerdan, este año, a principios de año, les hicimos una encuesta de tamizaje cardiovascular, en donde fueron de pronto a las obras, fueron a la oficina, les tomaron peso, talla, perímetro abdominal, les hicieron una encuesta de una serie de preguntas con las cuales pudimos determinar o establecer qué personas tenían tal vez algún nivel de riesgo cardiovascular, como por ejemplo personas con antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, y otras enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, que es obesidad, hipotiroidismo, bueno, diferentes tipos de enfermedades. Entonces decidimos sacar este tipo de espacios para orientar a los trabajadores. Yo soy médica, pero este espacio no se trata de una consulta médica como tal, porque pues no son mis pacientes. Durante mucho tiempo atendí pacientes en el programa de riesgo cardiovascular de una EPS que en su momento era una excelente EPS. Entonces, tengo la experiencia para poder estar acá sentada enfrente de ustedes comentándoles el tema. En todo caso, si tienen alguna duda, inquietud puntual, pueden levantar la manito. Rosmira me indica, por favor, porque yo en este momento no puedo ver si alguien está levantando la manito, o abren el micrófono y hablan, hacen alguna pregunta sin ningún inconveniente. El objetivo es solamente orientar a los trabajadores, porque para eso pues ustedes tienen sus médicos tratantes, las personas pues que tengan alguna de estas patologías tendrán sus médicos tratantes en su EPS. Lo que pretendemos acá es hacer una charla más informativa y de concientización, ¿listo? Entonces, pues bueno, bienvenidos a este club saludable. Vamos a generar... ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me deja seguir? Les quiero dar acá unos datos que son muy importantes. Imagínense que todas las EPS tienen que hacer un reporte de cuentas de alto costo ante el Ministerio de Salud. Y ese reporte de las cuentas de alto costo del año 2020 nos indicaron que tres colombianos, tres de cada 100 colombianos tienen diabetes diagnosticada. Eso quiere decir que si ustedes están en el piso en el que se encuentran en este momento y tienen 100 compañeros más, al menos 3 tienen diabetes. Y que 9 de cada 100 personas tienen hipertensión arterial. Eso es muchísimo mayor. Aunque el índice de hipertensión arterial y de diabetes se encuentra un poquitico por debajo en Colombia respecto a Latinoamérica, o a otros países de Latinoamérica, porque pues hay otros países que están pues muy por debajo. Por ejemplo, Cuba está muy por debajo de esos índices, casi no tiene personas con diabetes o con hipertensión arterial. Pero Colombia está un poquitico por debajo de otros países, como por ejemplo en Chile, que está en que 13 o 15 de cada 100 personas tienen hipertensión arterial. También nos indica estos reportes de la cuenta de alto costo que ese número, el número real, podría ser muchísimo más elevado, el de diabetes, y podría ser una de cada 10 personas en Colombia. Pueden estar sufriendo esta enfermedad, pero no lo saben, no han sido diagnosticados. Entonces, ¿cómo sabemos que uno de cada 10 personas? Porque resulta que cuando los diagnostican de diabetes, nosotros podemos identificar a través de un examen puntual que esa persona no tiene diabetes de hoy ni de ayer, sino que mínimo traía unos 3 o 4 años siendo diabético y no había sido diagnosticado. Entonces, por eso en los reportes de las cuentas de alto costo se atreven a decir que ese número real de personas con diabetes puede ser muchísimo más alto. Lo que pasa es que aún no han sido diagnosticados. Y el número resulta un poco preocupante, decir que una de cada 10 personas quiere decir que ustedes ahorita en su reunión de Navidad se reúnen con sus familiares y se reúnen 20 personas, de esas 20, dos tienen diabetes y aún no lo saben. Entonces,
allí es cuando empieza a tener peso e importancia el porqué de estas enfermedades, porque resulta que son enfermedades de importancia en salud pública. ¿Y por qué son de importancia en salud pública estas enfermedades? Porque resulta, ay, tengo un problema tengo un problema para pasar la diapositiva, ya. ¿Por qué es un problema en salud pública? Porque representa una de las principales causas de muerte y de discapacidad entre las personas que se encuentran entre los 30 y los 70 años de edad. Ambas enfermedades, tanto la hipertensión como la diabetes, ocupan los primeros puestos de muertes no traumáticas y que son enfermedades no transmisibles. No se transmiten estas enfermedades, pero ahí están. Y causan eso, la muerte y la discapacidad de las personas. Y mire que son personas en toda su edad productiva, entre los 30, bueno, ya a los 70 años va empezando a disminuir un poco la productividad de las personas, pero casi que abarca todo el rango de edad en donde las personas son más productivas y en donde más se están ocasionando esas muertes y esas discapacidades. ¿Por qué decimos que discapacidad, que muerte? Pues porque ambas enfermedades favorecen la aparición de infartos cardíacos, de trombosis cerebrales. Em, ¿Por qué hablamos de discapacidad? Porque la mayor parte de amputaciones de miembros inferiores que no son traumáticas, que no fueron por accidente de tránsito o porque una persona se cayó o porque tuvo algún accidente y le tuvieron que hacer alguna amputación de sus miembros inferiores, le sigue la amputación a causa de la diabetes o de la hipertensión arterial. Entonces, estas son enfermedades que van generando discapacidad en las personas. No solamente se murieron de un infarto y ya, también generan discapacidades muy importantes en las personas. La diabetes y la hipertensión arterial también ocasionan cegueras tempranas. Entonces, como podemos evidenciar, son enfermedades que tienen un impacto muy importante en la salud pública, porque por eso les llaman cuentas de alto costo, porque es muy costoso tratar y cuidar a las personas que tienen estas enfermedades y también genera un impacto muy importante en la persona que tiene la enfermedad. No solamente, ay, yo soy hipertenso y me tomo todos los días la pastilla y ya, pueda que en los primeros años de su desarrollo de la enfermedad se controle así, solamente con una pastilla, o incluso en muchos pacientes que nosotros ni siquiera les damos todavía medicamentos, sino que iniciamos mejorando sus hábitos de vida. Y al mejorar sus hábitos de vida, pues mejora un poco las cifras de tensión arterial, mejora la diabetes, pero habitualmente terminan tomando medicamentos. Y si no hacen un impacto real, unas actividades que generen un impacto real sobre sus cambios de vida, pues el desarrollo o la historia natural de la enfermedad termina casi siempre en eso. En infartos de corazón, trombosis cerebrales, amputaciones de extremidades inferiores, ceguera y deterioro de la función renal. Entonces, por eso hoy queremos decirles a las personas que están acá presentes y si de pronto algunos de ustedes no sufren ninguna de esta enfermedad, ni hipertensión ni diabetes, pero seguramente sí conocen a alguien, porque como hablamos de las estadísticas y se las mostraba, seguramente si ustedes en su vida conocen más de 50 personas, si conocen a 50, 5 tienen diabetes y muchas más tienen hipertensión. Entonces, este mensaje se lo pueden llevar también a esas personas que ustedes escuchen, ay, es que estoy sufriendo la tensión, ay, es que estoy sufriendo como del azúcar en la sangre, dicen muchas personas. Entonces, queremos traer el mensaje, cuídate que te necesitamos, y para eso queremos explicarles de una manera muy sencilla y poco técnica de qué se trata esta enfermedad. Empecemos con la diabetes, por ejemplo, que es, aunque es menor su prevalencia, el tratamiento, el diagnóstico es un poco más demorado y el tratamiento y las complicaciones a veces son un poco más agudas o se presentan con mayor frecuencia que la de la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es la diabetes? Resulta que cuando nosotros estamos comiendo, casi todos los alimentos se convierten en glucosa o azúcar, vamos a decir de ahora en adelante, pero realmente el término técnico es glucosa dentro de nuestra sangre.
Casi todo lo que comemos, casi todo, nuestro cuerpo lo convierte en azúcar dentro de nuestro organismo. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque es como el azúcar es como la gasolina que necesita nuestro cuerpo para estar bien, para hacer todas sus funciones básicas. Pero resulta que si a nuestro carro le echamos mucha gasolina, lo inundamos y no funciona bien. Y si le echamos muy poquita, pues tampoco va a arrancarnos y no va a funcionar bien. Entonces, todo se trata de mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. No se trata de que no vamos a comer absolutamente nada o vamos a excedernos, no, se trata de mantener un equilibrio. Entonces, cuando los alimentos ingresan a nuestro cuerpo, en nuestro abdomen tenemos un órgano que se llama el páncreas. Ese páncreas se encarga de disparar una hormona que se llama la insulina. Seguramente muchos habrán escuchado acá de la famosa insulina. Esa insulina de lo que se encarga es de que todo ese azúcar que está quedando libre en la sangre porque estamos comiendo, todo ese azúcar se fue para el torrente sanguíneo y no está ingresando a las células. Entonces la insulina funciona como una llavecita, por eso ustedes ven que acá tiene como forma de llavecita, funciona como una llavecita para abrir las células y que el azúcar que estaba libre en la sangre ingrese a la célula y que esa célula pueda trabajar con ella, la pueda degradar y pueda decir, ah, bueno, esta azúcar va para los músculos, va para el cerebro, va para los huesos, va para el intestino, que la pueda distribuir muy bien, pero a nivel celular y no que esté libre en la sangre. ¿Qué sucede en la diabetes? Aquí solamente les voy a hablar de la diabetes tipo 2, que es la diabetes que habitualmente tienen los adultos y que es la diabetes que es 100% prevenible. La diabetes tipo 1, pues ya es otro cuento, ya es una diabetes que habitualmente los niños empiezan a presentar esta diabetes desde que son niños porque originalmente tienen una falla aquí en su páncreas, las células beta del páncreas, que son las que producen esa insulina, no la producen bien, de mala calidad, o definitivamente no la producen, y por eso los niñitos muy pequeñitos los ve uno con diabetes tipo 1, que ellos no tienen la culpa de ser diabéticos, porque no es que hayan tenido malos hábitos nutricionales, sino que simplemente su páncreas pequeñito pues no funciona muy bien. Y son niños que uno los ve a los 10 o 12 años que ya se tienen que aplicar insulina en su abdomen. Ese es el tipo de diabetes 1. Aquí vamos a ser específicos con la diabetes tipo 2, que es la diabetes que es 100% prevenible, que es la que habitualmente nos da a los adultos, ocasionado por los malos hábitos nutricionales. ¿Qué sucede? Si yo como y como mal y cada vez mis alimentos o cada vez lo que ingresa a mi cuerpo no me alimenta, sino que por lo contrario lo que hace es dispararme el azúcar en sangre y el páncreas juicioso trabaja y trabaja y trabaja súper juicioso disparando insulina, generando insulina. Llega un momento en que el páncreas dice, no, espere un momentico, espere porque ya, en serio, ya no puedo más. Literalmente eso es lo que sucede. El páncreas dice, ya no puedo producir más insulina o esta insulina que estoy produciendo no es de buena calidad. Y si no es de buena calidad, pues no funciona bien como llavecita para poder disminuir ese azúcar en la sangre e ingresarla a las células. Entonces, cuando esa insulina no está funcionando muy bien, ¿qué pasa? Que se genera ese aumento de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre. Entonces se dispara toda esa azúcar en la sangre porque ya no hay quien la entre a las células. Recordemos que la insulina era como la llavecita que abre la puerta a las células y mete toda el azúcar allá en las células y les dice al azúcar, usted quédese allá dentro de las células, que la célula es la encargada de procesar toda esa azúcar. Ya no sucede eso. Resulta que como no tenemos esa llavecita, entonces, o no está funcionando bien esa llavecita, que es la insulina, entonces lo que hace es dispararse el azúcar en la sangre. Y si se dispara el azúcar en la sangre y se mantiene alta, 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 pues ahí es cuando tenemos niveles altos de azúcar en la sangre y cuando tenemos la diabetes tipo 2. Todo inicia con el proceso de comer y de los hábitos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hacer la primera reflexión. ¿Lo que yo como realmente está favoreciendo mi salud o no favorece mi salud? Ahí vamos a empezar a hacer esa primera reflexión. Entonces, los consejos para poder disminuir
o con tener controlada esa diabetes. Digamos que aquí ya surgió la diabetes. Aquí ya no estamos hablando pues tanto de prevención, aunque con los consejos podemos echar de para atrás y decir, ah, bueno, entonces si yo hago esto, puedo evitar una diabetes. Pero pongámonos en el escenario que ya todos los que estamos acá tenemos diabetes o conocemos a alguien que tiene diabetes y queremos llevar esta información. Entonces, esos consejos para poder controlar esa diabetes es primero seguir un plan de alimentación adecuado. Y el plan de alimentación adecuado no se los voy a entregar yo, no está en internet, no está en los influencers, en los TikTokers, en los Instagramers, en YouTube, no está ahí. Está en los profesionales de salud a los que ustedes deben tocar la puertica, pedir citas muchas veces y desafortunadamente por el sistema de salud que tenemos en Colombia, resulta que las consultas médicas, a veces uno sale como triste y como decepcionado. Uno dice, ay, ese médico no me dijo nada, no me hizo nada. Yo se los digo como paciente, que también he sido, muy pocas veces, pero he sido paciente, que uno a veces sale como decepcionado de la consulta y dice, ay, no, pero yo quisiera que el médico me hubiera dicho tal cosa o me hubiera mandado esto, o como que ni me miró, como que ni me atendió bien. Muchas veces uno se siente así. Ahora se los digo desde mi perspectiva como médico, sin justificar ninguna acción que no sea, eh, ay, perdón, sin justificar ninguna acción. eh, que no sea apropiada. Entonces, desde la parte médica, ¿qué les puedo decir yo cuando trabajaba en EPS? Ponen un tiempo que es absurdo para poder atender a los pacientes. Entonces nos dicen, usted como máximo se puede demorar 20 minutos atendiendo a un paciente. Y esos 20 minutos muchas veces no alcanzan para hacer todo lo administrativo, porque entonces usted tiene que llenar toda una historia clínica, tiene que llenar muchos documentos, escribir, por eso ustedes los ven ahí que escriben y que escriben y que escriben, y de atenderme más bien poquito, porque tienen que llenar muchos documentos que son como los soportes para que la EPS pueda empezar a generar cobros. Y el tiempo que tiene uno para poder atender bien integralmente al paciente, pues empieza a reducir. Y ahí es cuando empezamos a tener fallas. Entonces, si el paciente llega tarde, llegó 5 minutos tarde, la gente siempre dice, ay, claro, yo llego 5 minutos tarde y no me atienden. Pues es que ya no son 20 consultas, sino son 15. Y por ahí si el médico le dice, bueno, listo, yo lo atiendo, pues se atrasó un poquito más. Entonces, cada vez va quedando menos tiempo para la consulta del siguiente y del siguiente y del siguiente. Entonces, como el consejo es que siempre busquen atención médica, una atención integral, porque no solamente el equipo que atiende los pacientes diabéticos e hipertensos solamente es un médico, sino que debe ser un nutricionista, debe ser un odontólogo, porque los problemas dentales se agravan muchísimo más cuando tenemos diabetes o enfermedades metabólicas. Entonces, siempre tratar de buscar, llegar temprano a las consultas, hacer caso pues de las indicaciones que deja el médico. Ah, si lo mandó a que se tome la atención, a que se tome la glucometría, tómesela. Si lo mandó a que revise cómo cumplió su plan alimenticio y que lo haga en una hojita, hágalo juiciosamente. Entonces, también es un equipo, es en equipo, no es solamente para un lado del paciente, ni solamente es de para el lado del médico que está atendiendo al paciente. Entonces, seguir ese plan de alimentación, realizar actividad física con regularidad. Ahorita vamos a hacer énfasis en cada uno. Cumplir con la pauta de medicación que le entrega el médico y realizar ese autocontrol de los niveles de glucosa si tiene con qué hacerse. Entonces, respecto al plan de alimentación, tenemos como unas listas verdes y unas listas negras. Sin embargo, lo que les indico acá no les estoy dando un plan de alimentación, sino que es meramente orientativo. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, porque no todos los requerimientos son para todas las personas. Y por eso está mal ahorita en la era de la información, en donde los influencers nos influencian con sus propias dietas o lo que a ellos les ha funcionado bien, sin ser personas adecuadamente preparadas para dar ese tipo de consejos. Entonces, yo no puedo seguir una dieta que me dé una influencer que tiene unas características completamente diferentes a las
que tiene a las mías. Pero en general, lo que sí podemos hacer en este momento es orientarlos a lo que puede funcionarles bien y a lo que definitivamente debemos evitar. Entonces, esta lista verde son alimentos que podemos priorizar en su consumo y que no van a dispararnos tanto el azúcar en la sangre. Resulta que todos los alimentos tienen algo que se llama un índice glicémico. Entonces, ese índice glicémico es la capacidad que tiene ese alimento y que cuando yo me lo como, me dispare el azúcar en la sangre o no, o me lo dispare bajito, me la dispare medio o me lo dispare muy alto. Entonces, tenemos que en la diabetes y la hipertensión priorizar los alimentos que tengan bajos índices glicémicos, o sea, que no me disparen tanto la sangre, el azúcar en la sangre. Entonces, en esta lista verde podemos encontrar ese tipo de alimentos, los que tienen un índice glicémico bajo. Entonces, como por ejemplo verduras sin almidón, carnes y pescados, huevos, aguacates y algunos tipos de lácteos. Quesos madurados principalmente, leche, hasta el sour cream es bueno, o el suero costeño es bueno. Miren que este platico, este es como la organización de un plato ideal. En esa organización de un plato ideal, miren que lo dividimos en tres partes. La mitad del plato deberían ser vegetales. Vegetales de los que prefieran comer, si los prefieren una ensalada cruda o vegetales cocidos, que no se pasen tampoco de cocción. Entonces, no es una habichuela y las habichuelas ahí todas ya opacas, no, que se vean verdecitas, que estén todavía crocanticas. El hecho que estén crocantes no quiere decir que esté crudo, tenemos también que educar a nuestro paladar. Muchas veces sucede que las personas, digamos, se quieren comer una zanahoria, pero quieren que la zanahoria esté súper blandita, mejor dicho, que se deshizo en la boca. Esa zanahoria ya perdió la mayoría de sus propiedades y lo que hace es que se le aumenta su índice glicémico. Lo ideal es que comamos alimentos vegetales que no estén tan sobrecocidos, que no esté ahí todo marchito el brócoli, ahí todos los arbolitos todos caídos, sino que todavía esté verdecito. Ah, que lo voy a sentir crocante, o sea, eso está crudo. Sí, pero así es que tiene todas sus propiedades activas, porque ya el brócoli todo marchito, pues ya perdió la mayoría de sus propiedades. Entonces, por eso es muy bueno comer los alimentos, los vegetales salteaditos o crudos en la mayor parte que sea posible, que sea viable comérselos. Otra porción del plato son los carbohidratos que sean carbohidratos saludables. Entonces, como por ejemplo el arroz integral, las pastas integrales, la yuca que tiene un bajo índice glicémico a comparación de la papa negra que tiene un índice glicémico bastante alto. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un caldito de papa por las mañanas, eso nos dispara bastante el azúcar en la sangre, aunque nos gusta mucho. Y aquí en Santander es como una costumbre de tomarse el caldito con la arepa y encima el chocolate. Eso dispara terriblemente los índices de glucosa en sangre y el páncreas tiene que disparar insulina para poder bajarlos. Entonces, la idea es pues no hacerle eso a nuestro páncreas, decirle páncreas, hoy no voy a tomar caldito con papa porque la papita negra, como la conocemos, la papa blanca, eh, tiene un índice glicémico altico. Entonces yo me como una papita o me tomo el caldito, inmediatamente me dispara los niveles de glucosa en sangre. Mientras que si me como una yuquita cocida, no me lo dispara tanto. Entonces tenemos es que eso, aprender cuáles alimentos es mejor consumirlos y en qué momento es mejor consumirlos. Y la lista negra definitivamente de alimentos que no son saludables para nadie en ninguna época de la vida, ni con diabetes, ni sin diabetes, ni con hipertensión, ni sin hipertensión, son, por ejemplo, los edulcorantes artificiales. Entonces, como por ejemplo la sacarina, la aspartame, la sucralosa, todo eso que, por ejemplo, ustedes ven que Coca-Cola sin azúcar. Ay, qué maravilla la Coca-Cola sin azúcar, pero van y lo leen ustedes por detrás de los ingredientes y tiene todos estos edulcorantes. Son edulcorantes artificiales que generan ese sabor de dulzor en la boca, pero que es artificial y que también ocasiona daño. Y dicen sin azúcar, sí, pero tiene otros edulcorantes que son igual o peor de dañinos que el azúcar. Otro alimento que definitivamente no va es el azúcar y sus derivados.
no se debe consumir ni que azúcar morena, ni que panela, ni que azúcar blanca, ni que azúcar pulverizada. Ese tipo de, todos los derivados de la caña de azúcar, pues definitivamente no son alimentos que sean buenos para nuestra salud. A que en bajas cantidades, pero bajas, bajísimas, bajísimas. Ok. ¿Cuál sería la opción? El mejor edulcorante es el que no se utiliza, pero a veces a los diabéticos les gusta sentir las cositas dulcecitas. Entonces podrían ser con stevia. La stevia la venden natural en la hojita y uno compra las hojitas en la plaza de mercado, pone una ollita con agua a hervir y ahí pone la stevia y esa agua queda dulce. Dulce, dulce. Entonces ya puedo coger y pasarla en un frasquito de vidrio y después coger con un goterito y lo que yo quiera endulzar, se lo pongo con esas goticas de stevia naturales que yo misma hice en mi casa. Eso es una opción viable, sin excederse tampoco, porque el mejor edulcorante es el que no se utiliza. Por supuesto, los carbohidratos refinados, o sea, todo el pan blanco, las pastas blancas, las harinas refinadas, las galletitas, mejor dicho, todo lo que encontremos en una panadería, el 99% de lo que encontramos en una panadería son harinas refinadas, que realmente causan mucho daño para la salud, aunque es muy rico el pancito calientico, recién horneadito, es muy delicioso. Aquí no estamos diciendo que eso es feo, no, es muy rico. Em, es satisfactorio uno comerse de dos pancitos con cafecito, con chocolatico. Es muy rico, es muy satisfactorio, pero es algo innegable que le causa daño a nuestra salud. Y más si lo hacemos todos los días. Ah, pues que lo hago una vez al mes, que me como un pancito con chocolate. Ok, pero si todos los días yo desayuno pan con café, pues eso ocasiona daño para mi salud y tenemos que ser conscientes de eso y aceptarlo sobre todo. Y los alimentos que son ultra procesados. ¿Cuáles son los alimentos ultra procesados? Básicamente todo lo que ustedes encuentren en un paquete, unas papas fritas, unas yucas fritas, bebidas gaseosas, todo lo que ustedes encuentren en un paquete y ustedes se van por detrás y le leen la lista de ingredientes. Y si eso tiene más de 3 o 4 ingredientes que ustedes ni siquiera pueden leer los nombres porque tienen un montón de conservantes, estabilizantes, colorantes, eso es un ultraprocesado y deben evitar el consumo de eso. Ya que si yo volteo y veo que solamente, por ejemplo, voy a comprar una pasta de tomate en tarro de vidrio y volteo y dice pasta de tomate, aceite, cebolla y especias. Ah, chévere, es un buen procesado. Pero si veo, quiero comprar esa pasta de tomate y volteo por detrás y veo, y es un mamotreto así que parece un libro ahí escrito atrás que de un montón de ingredientes que yo ni siquiera puedo leer, eso es un ultraprocesado y es mejor dejarlo ahí en la estantería otra vez. ¿Listo? Entonces, respecto a la actividad física, ojo que con los diabéticos, las personas diabéticas y las personas que sufren de hipertensión arterial, no siempre recomendamos que deban hacer todo tipo de ejercicio, hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, hay que preguntarle a sus médicos cuándo no debo hacer ejercicio. Por ejemplo, hay diabéticos que si tienen la glicemia muy alta en su sangre, no pueden hacer ejercicio en ese momento. O si la tienen muy bajita, si se tomaron su glucometría y le salió muy bajita, tampoco deben hacer ejercicio en ese momento. Entonces, también hay que ser muy responsables con esta información y no decir, no, tranquilos que todo el mundo puede hacer ejercicio. No, no todo el mundo puede hacer ejercicio, no en todos los momentos, ¿sí? Entonces, principalmente para los que sí realmente puedan hacer actividad física, son actividades físicas, todo lo que sea cardiovascular, entonces correr, montar bici, hacer aeróbicos en la casa. No necesito un gimnasio, pagar una membresía de un año en un gimnasio, necesito solamente la voluntad de querer tener una salud diferente y eso se va a ver reflejado en mi cuerpo. Entonces, si yo tengo la voluntad de querer tener una salud diferente y empiezo a comer un poquito mejor, empiezo a hacer actividad física, inmediatamente eso se va a ver reflejado en mi cuerpo y en un cuerpo en el que yo me sienta más a gusto. Correr, montar bici, hacer aeróbicos en la casa, lo puedo hacer, nadar.
Están las piscinas allá olímpicas, que allá podemos ir a nadar. Em, en la mayoría de los conjuntos residenciales en donde las personas vivimos hoy en día hay una piscina, aunque sea pequeñita, pero ahí está, y eso va incluido en la administración y a veces ni la utilizamos. Y si es una actividad física que es muy buena para la salud. Levantar pesas si las tenemos. Hoy en día hay una cantidad de pesas que uno puede comprar que son hechas en cemento y son económicas, muy económicas realmente. No necesito comprar el super kit de pesas que me valga 400.000 pesos o 1.000.000 de pesos. No, hay unas pesas que están hechas en cemento y la barra pues de hierro y son muy económicas, las puede conseguir uno desde 100.000 pesos. Entonces, y todo un kit, las mancuernas y la barra con pesitas. Entonces, realmente ya hay muchas opciones. La situación es querer hacerlo. Respecto al uso de los medicamentos, hay que ser muy juiciosos con los medicamentos que se les entrega. Miren que podemos tener un pastillerito y en ese pastillerito tener impreso, por ejemplo, el nombre del medicamento. No se aprendan los medicamentos solo por la pastillita azul, la verdecita, la blanquita, porque es que a veces llegan a la consulta y le dicen a uno, doctora, yo me estoy tomando para la de la tensión, la blanquita y la verde pequeñita. Miren aquí cuántas blanquitas hay. Acá hay una blanquita y acá hay una blanquita con azul. Aquí hay una blanquita sola pero más chiquita y aquí hay otra blanquita con anaranjado. Entonces a uno le queda muy difícil. Yo sé que a veces los nombres de los medicamentos son un poquito difíciles de aprenderse. De hecho, nosotros tardamos bastante en la carrera de medicina aprendiendo farmacología y aprendiéndonos los nombres de los medicamentos. Pero es que nos aprendemos muchísimos. Ustedes solamente se deben aprender máximo 4 o 5 medicamentos se tendrán que aprender. Y si no se los quieren aprender, está bien. Ok, no se los aprendan. Los pueden escribir en la cajita en su pastillero o tener así una hojita de control de medicamentos por hora para saber en qué momento me la tengo que tomar. O ya la mayoría de las personas tenemos un celular inteligente, un smartphone, y podemos anotar ahí en las notas o podemos poner un recordatorio de tomarse el medicamento y de los nombres de los medicamentos. Entonces, se trata de ponerle toda la actitud. Ya si me toca tomar medicamento, ok, me lo voy a tomar, pero de una manera juiciosa y responsable. Cumplir con las citas médicas. Entonces, si me mandan a tomarme la glucometría, pues, y tengo glucómetro, tomármelo, llevar un control en una hojita con fechas, con horas, si me la tomé antes del desayuno o después, o antes de comer o después de comer. Es muy importante ser muy juiciosos. Entre más juiciosos ustedes sean con su salud, pues mejores resultados van a obtener. También es importante pues como anotar esas cosas puntuales que yo quiero preguntarle al médico después, porque a veces salimos de la consulta y decimos, ay, ya a mí se me olvidó decirle al médico tal cosa y ya no me puedo volver porque ya ni me va a atender. Si me atendió ahí de afán, ahora menos que me va a atender si me devuelve. Entonces es importante que lleven como anotar puntualmente los datos o la información que ustedes quisieran obtener. No una lista completa, porque acuérdense que son 20 minutos nada más, que esos 20 minutos se pasan así y que a veces los atendemos tarde o llegan tarde, bueno, todas las situaciones que seguramente todos habremos pasado por acá. Entonces, muy importante que pongan como las cosas puntuales de algo que yo le quiero preguntar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me salió mi examen médico? Mi último examen que usted me tomó, en cuánto me salió la tensión arterial, cuándo tengo mi próximo control, cosas muy puntuales que yo quiera preguntarle al médico. Aquí hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta acerca de la diabetes? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo la tratamos? Rosmy, ¿puedes revisar, por favor, si alguien de pronto tiene la manito arriba? No, No, doctora. doctora. Hasta el Ok, Hasta momento el ninguno momento tiene ninguno tiene la manita levantada ni tampoco hay preguntas en el chat. listo, perfecto. Entonces, hasta aquí hablamos sobre la diabetes. Ahora vamos a hablar sobre qué es la hipertensión arterial. Esta es más común, como vimos en las estadísticas, es muchísimo más común o más prevalente, más bien, en la población colombiana. Ya dijimos que 9 de cada 100, bastante. 9 de cada 100 personas sufren de hipertensión arterial. Y eso los que están diagnosticados. Imagínense los que no están diagnosticados. Una enfermedad que es bastante
común en nuestra sociedad, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es esa hipertensión arterial? Es la medida que nosotros tomamos y es la medida que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cada vez que nuestro corazón palpita. Entonces, todos tenemos venas y arterias, así como acá está en este muñequito. Venas azulitas, arterias rojitas. Digamos que cogemos una arteria y la partimos acá en un pedacito y queremos verla por dentro. Lo que va ahí por dentro es la sangre. Y la tensión arterial es esa fuerza, como la flechita nos lo muestra, es la fuerza que ejerce la sangre hacia afuera en las paredes de nuestras arterias. Y eso es lo que nosotros escuchamos acá en el fonendoscopio cuando les ponemos el tensiómetro y ponemos ahí, nos ponemos el fonendo y apretamos, 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 apretamos. Cuando empezamos a soltar ese primer sonidito, ¿se acuerdan que nosotros casi siempre les damos dos cifras? Siempre les decimos, ay, tiene la tensión en 120 sobre 80, la tiene en 140 sobre 80. Siempre damos dos valores de tensión arterial. Y eso sucede cuando nosotros tenemos el fonendoscopio puesto en nuestros oídos y estamos ahí apretando, apretando, y cuando empezamos a soltar, el primer sonido que escuchamos, que es como un pálpito, el primer pálpito que escuchamos ahí es la primera tensión arterial, el primer número, la sistólica. Y cuando soltamos, seguimos soltando, soltando, y ahí ya de ahí para adelante nosotros seguimos escuchando los latidos del corazón, los seguimos escuchando, y cuando dejamos de escuchar el último, esa es la tensión diastólica. Entonces, esas son las dos cifras que siempre les damos. Esa tensión puede variar todo el día, dependiendo de la actividad física que haga la persona, dependiendo del efecto de algunos medicamentos, principalmente del sodio, que vamos a hablar de él más adelante, de medicamentos que esté consumiendo, incluso de nuestras emociones. Porque imagínense que si uno va pasando una calle y va pasándola tranquilo y de repente uno escucha que un carro le pita a uno durísimo, ¡pi! Y uno de una vez que asustado y se pasa más rápido uno la calle, pues de una vez ese corazoncito se empezó a acelerar y seguramente si en ese momento nos toman la atención la vamos a tener disparada, ¿sí? Pero la hipertensión arterial como enfermedad es una entidad que se instaura y se mantiene en el tiempo. No es solamente de un momentico porque me asustaron o porque tengo un rabio, no, que me sacaron y si me sacan la rabia y me toman la atención, la voy a tener alta. No es solamente con esos momentos. A todos se nos puede subir en algún u otro momento la tensión, pero la enfermedad como tal es cuando la entidad ya está instaurada y cuando se mantiene elevada todo el tiempo. Entonces yo se la tomo en reposo, no está de mal genio, no lo acaba casi que de atropellar un carro, no lo acaba de perseguir un perro, su jefe no le acabó de sacar la rabia, sino que usted está en reposo, está tranquilito, le tomo la atención y la tiene alta, y así lo hacemos durante un tiempo, y todo el tiempo la tiene alta, pues usted tiene hipertensión arterial. La fuerza que está ejerciendo su sangre en las paredes de sus arterias ya es permanente y usted tiene hipertensión arterial. ¿Qué debemos hacer ahora? Empezar a cuidar sus órganos vitales porque por todas partes están las arterias. Las arterias llegan hasta, mejor dicho, el último folículo capilar de sus cabellitos está irrigado por una arteria que es microscópica, pero está irrigado por una arteria. Entonces, entonces es muy importante que tengan conocimiento de eso. Perdón. Listo. Entonces, ¿quiénes están en mayor riesgo de tener esa hipertensión arterial? En el contexto en el que esa arteria se empieza a poner un poquito más dura, más gruesa, ya no es tan elástica, ya no es tan dinámica, sino que ella se empieza a poner un poquito más dura, pues a la sangre que va circulando le cuesta más trabajo y más presión va a ejercer a los lados de las paredes de las arterias. Y entre más yo haga que mi arteria se ponga rígida y dura, pues más rápido voy a tener hipertensión arterial y las complicaciones de esta. Entonces, lo primero sería prevenir que me dé hipertensión arterial. ¿Y cómo prevengo que me dé hipertensión arterial? Con los mismos consejos que dimos para la diabetes. Hábitos saludables, hábitos nutricionales saludables, evitar esas grasas saturadas,
que lo que hacen es tapar la pared de mi arteria. Entonces, si tapan la pared de mi arteria y mi arteria se vuelve más gruesa, la sangre va a ejercer más presión hacia los lados. Evitar el consumo de esos alimentos procesados que lo que hacen es ir y hacer que mi arteria se ponga más dura, más rígida. Pero digamos que ya la tengo, esa hipertensión arterial. Entonces, están en riesgo de tener esa hipertensión arterial las personas mayores de 35 años, o sea que ya varios estamos apuntándole a eso. Personas con sobrepeso, personas que habitualmente no realizan actividad física, personas que tengan antecedentes familiares. Ah, es que mi mamá es hipertensa, mi abuela fue hipertensa, mi papá también es hipertenso y tengo 3 hermanos que son hipertensos. Ok, sí, esos son factores que no son modificables, su genética no es modificable, pero su genética solamente es el 50%. El otro 50%, usted se gana la boleta o no se la gana. ¿Y cómo se la gana? Pues creándose malos hábitos nutricionales, malos hábitos de vida. Pero si usted ya tiene un 50% ganado para una hipertensión o para una diabetes porque genéticamente lo lleva, pues hay que trabajar en ese otro 50% para no ganarse la boleta completa. Las personas que fuman regularmente, el consumo del tabaco, como hablábamos ayer, el consumo del tabaco también genera o predispone a enfermedades como la hipertensión y como la diabetes. Y esa hipertensión pues genera afectación en diferentes órganos, en los riñones, en el corazón, en el cerebro, en las paredes de las arterias. Por eso las personas con hipertensión arterial terminan en una enfermedad renal crónica, terminan haciéndose en diálisis, por eso terminan con infartos, terminan de pronto les tengan que poner un marcapasos o que les tengan que poner un esteno, o que les tengan que hacer un cateterismo porque les afectó el corazón. Les afecta el cerebro de modo que les puede dar una trombosis, una isquemia cerebral, quedan con medio cuerpito paralizado o afecta a las arterias, que allí es donde surge todo el problema, afecta a las arterias cerrándolas, ocasionando isquemias y generando esas amputaciones de las que hablábamos al principio. O ceguera también, porque se cierran muchísimo las arterias de los ojitos, se aumenta la tensión dentro del ojito y las personas quedan cieguitas a causa de eso. Entonces, los consejos para la hipertensión son básicamente los mismos que los consejos para la diabetes. Entonces, como podemos identificar, estas dos enfermedades son prevenibles. Entonces, uno dice, ¿cómo siendo una enfermedad prevenible tantas personas en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo sufren de esto? Y es a causa de eso, de los malos hábitos en todos los aspectos que tienen las personas, que tenemos las personas. Muchos estamos trabajando en tener buenos hábitos, pero la mayoría de las personas tienen unos hábitos nutricionales terribles y lo saben y son absolutamente conscientes y dicen, ay, no, no, yo cada 8 días me como una hamburguesa con papas y Coca-Cola y después me como un helado y el domingo, mejor dicho, pido pollo broster y me como todo el cuerito del pollo y las yuquitas fritas y las papitas fritas y encima le echo mayonesa y le echo salsa de tomate y después me como un waffle con arequipe y con chocolate y con de todo eso que uno dice, uy, qué rico, sí, qué delicia. Sí, es muy rico, aquí no vamos a decir que no, es muy rico. Pero si yo hago y tengo estas actividades son repetitivas en el tiempo y es algo que es una rutina y que es cada 8 días o que es cada 15 días, pues eso es dañino y es perjudicial para nuestra salud y se ve representado en esto, en enfermedades que son 100% prevenibles, pero que yo estoy con mis hábitos nutricionales, estoy llevando mi vida a eso, a que me dé hipertensión y que me dé diabetes y todas las complicaciones que tienen estas enfermedades. Entonces, ¿qué consejos? Pues mantener un peso saludable. El consumo de sal debe ser muy restringido en la hipertensión arterial porque el sodio genera que esas arterias se pongan un poquito más rígidas eh, y que no dejen pasar muy bien el flujo de sangre. Entonces, para evitar ese consumo excesivo de sal, el primer consejo sería quitar los saleros de nuestras mesas. No debemos tener saleros en nuestras mesas de las casas, porque si uno ve el salero, así esté bien, pero si uno lo ve, uno le quiere echar un poquito más. Entonces, no saleros en nuestras mesas de comedor, en nuestros hogares.
Lo otro que podemos hacer para las personas que preparamos nuestros propios alimentos es utilizar hierbas que nos den un saborcito diferente y que no tengamos que utilizar tanta sal. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar especias como la pimienta negra, el ajo en polvo o el ajo como tal, la pepita. Esta pimienta cayena es muy rica, no es tan picante y es bien rica. Miren, cebolla en ajo, orégano, tomillo, todas esas son especias que son fáciles de conseguir, baratas, son económicas realmente. Todo esto que está aquí lo tenemos a la mano en una plaza de mercado y es económico, es de fácil acceso, lo podemos consumir. Ah, que no me gusta la cebolla, bueno, entonces ajo. Ah, que no me gusta el ajo, bueno, entonces pimienta. Ah, que no me gusta la pimienta porque es muy picante, entonces tomillo y laurel, orégano, que son más neutros. Entonces, el objetivo es aprender y aprender a consumir especias que le den sabores a los alimentos y que yo no tenga que utilizar tanta sal. Porque si todo solamente lo cocino con sal, pues voy a tener que echarle mucha sal para que mis papilas gustativas lo sientan y que sea rico. Pero si utilizamos otras especias, pues, sí, esto sabe como un poquito como a comino, esto sabe como un poquito a canela. Todas esas especias que sean naturales, bienvenidas sean y de verdad que son muy ricas. Mi pimienta favorita es ¿Alguien abrió el micrófono? Rosby, ¿puedes mirar, por favor? ¿Rosmy? Ya lo silencié. Ok. Pensé Gracias. que era alguna pregunta. Bueno, entonces, esos son los consejos para estas enfermedades, para la prevención de estas enfermedades y el cuidado de estas enfermedades. Y aquí les queremos comentar que el riesgo asociado a la hipertensión arterial y a la diabetes no van a desaparecer, pero sí se disminuyen considerablemente. Entonces, por ejemplo, por cada 10 milímetros de mercurio, así es como medimos nosotros la hipertensión en milímetros de mercurio, por eso siempre decimos 120 sobre 80, al final milímetros de mercurio, y así se escribe milímetros de mercurio. Entonces, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, o sea, en la primera que les damos, o sea, la tienen 140 sobre 80. Si ese 40 baja a 130, ya disminuye el riesgo de un infarto en un 25%. Y el de derrame o una trombosis cerebral disminuye en un 35% por solo 10 milímetros de mercurio que usted baje su tensión arterial. Entonces, si el mes pasado la tenía en 150 sobre 80 y este mes yo se la tomo y la tiene en 140 sobre 80, ya está disminuyendo un 25% de que no le dé un infarto al menos ese mes, o un 35% que no le dé una trombosis cerebral. Y si el siguiente mes se la mido y ya la tienen 130 sobre 80, pues le disminuye aún más el porcentaje de llegar a tener alguna complicación. Y si usted es juiciosísimo y la mantiene todo el tiempo en cifras que son normales, si por debajo de 120 sobre 80, pues usted está disminuyendo su riesgo considerablemente. Entonces, este es el mensaje que les queríamos traer hoy. Asistir a sus citas de control puntualmente, juiciosamente, no aplazarlas, no postergarlas, no posterguen su salud. Muchas veces uno dice, tengo que comprar el SOAT y el SOAT uno lo compra porque lo compra. Uno dice, tengo que hacerle la revisión técnico-mecánica al carro porque se me vence tal día, unos 2 días o 3 días antes, ya le está haciendo la revisión técnico-mecánica. Esas son cosas que uno no aplaza. El seguro del carro se me vence el 18, el 17 ya lo estoy pagando. Entonces, así como hacen con otras cosas que son también muy importantes, no aplacen su salud. Ay, no, yo esa cita médica como que mejor no voy a ir. Ay, no, yo ese medicamento como que mejor ni me lo tomo. Ay, no, yo para qué, si ya igual tengo hipertensión, pues igualito me voy a seguir comiendo las 3 empanadas de desayuno con Coca-Cola o con Ponimalta. No posterguen su salud. Y el que invierte actualmente en salud son las personas que más adelante no van a tener que gastar en enfermedad.
Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo. Cuídate que te necesitamos de parte de las empresas del Grupo Marval y de la ARL. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, inquietud. No, doctora. En el chat no hay ninguna pregunta y hasta el momento no hay manitas levantadas. Ok, bueno, entonces, pues muchas gracias por haber participado. ¿Ya les dejaste la lista de asistencia, Rosmi?